me han pedido presentar un poco el esquema de cómo trabajamos aquí en la universidad estos temas, ¿no? Justamente lo que veníamos hablando hoy día. Bueno, yo le partí más o menos en tres pequeñas secciones. Uno es nuestro esquema organizacional, pero solo respecto a esto, ¿no? Algunos resultados de transferencia, digamos, bueno, mejor dicho, resultados en general sobre la innovación que hacemos y los proyectos más relevantes al final, ¿no? Entonces, en cuanto al esquema organizacional, digamos, esto es una parte, en realidad, porque después está el esquema completo, les voy a mostrar. Más o menos, así es como funciona una sinergia entre la Dirección de Investigación y la Facultad de Ingeniería y Computación, ya que estamos hablando sobre todo de tema de ciencia e ingeniería, ¿no? Eso no quita, bueno, evidentemente la universidad tiene 8 centros de investigación, 3 de los cuales son de ingeniería, los otros son de otras áreas, ¿no? Pero, bueno, las otras áreas no realizan justamente este tipo de cuestión tecnológica, digamos, que nos tiene a todos aquí hablando de ese tema, ¿no? Entonces, en la universidad se creó la Dirección de Investigación y lo que se ha hecho es separar la actividad de pregrado, ¿no?, de la enseñanza, el proceso de enseñanza-aprendizaje de la investigación, sin que estén separados del todo. Por eso justamente hay una interrelación muy cercana entre los centros de investigación y las escuelas que dieron origen a esos centros, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Ingeniería Industrial, dio origen al Instituto de Energía y Medio Ambiente hace ya muchos años, el año 2007, ¿no? La Escuela de Ciencia de la Computación dio origen al Centro de Investigación en Ciencia de la Computación y la Escuela de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones al Centro de Investigación en Electrónica y Telecomunicaciones, ¿no? En el caso de Ingeniería Civil todavía no tenemos algo así, se está empezando a crear un grupo desde este año, hemos repatriado un investigador en el área de materiales de concreto, que justamente este año empieza con un proyecto y junto con él y con otros profesores vamos a empezar con un grupo de investigación. Tenemos un sistema en la universidad que el centro no se puede crear solo, ¿no? Tenemos primero que crear un grupo, luego de unos años, cuando el grupo demuestra suficiencia, publicaciones, etcétera, pasa a ser núcleo, después del núcleo puede presentarse a ser un centro y finalmente el último paso es el instituto. Entonces, para llegar a ser instituto tiene que pasar unos buenos años, ¿no? Ya añadiendo a esta línea, de la línea de investigación, las otras áreas de la universidad que colaboran evidentemente con estas actividades de transferencia, de innovación y tecnología, entonces ya incluimos a la línea de emprendimiento, por ejemplo, y proyectos de emprendimiento, ¿no? Aparte de los proyectos de investigación que mayormente son gestionados por los centros de investigación e institutos, está la línea de emprendimiento que más se hace con estudiantes, que muchos participan en concursos de startups, por ejemplo, este año justamente en nuestra universidad estamos con el Business Model Competition, ¿no?, que lo ha ganado Ciencia de la Computación, para generar justamente ideas y proyectos que van a concursar a nivel internacional, ¿no? Entonces hay una línea de emprendimiento en las escuelas profesionales. Y luego los proyectos de emprendimiento a un nivel, con una relación mucho más a nivel de empresas y municipios, etcétera, está el área de formación continua, escuela de posgrado, centro de liderazgo y la dirección de extensión universitaria, ¿no? Hace poco recibimos la feliz noticia que, hace menos de un mes me parece, que hemos ganado la subvención para el impulso de la incubadora de negocios de la universidad, ¿no? Este año se presentaron creo que 16 propuestas a nivel nacional y la San Pablo es una de las ganadoras, se ganaron solamente 6 a nivel nacional, ¿no? Y eso va a ser un impulso muy grande en realidad para todo esto. En cuanto a resultados de transferencia, primero hablar el primer paso, porque no se puede hacer transferencia si no se ha hecho investigación, si no hay un soporte de investigación, ¿no? Digamos, nuestra universidad, como le dicen, es muy pequeña todavía, tenemos solamente 18 años, sin embargo sí ha habido un empuje bastante importante respecto a la investigación. En el ranking Shimago, el último publicado, aquí está nuestra universidad, perdón, aquí estamos, ¿no? 38 publicaciones en 5 años, las registradas en Scopus, hay más publicaciones, pero ya luego también en la universidad hemos ido aprendiendo que hay algunas publicaciones que valen mucho más la pena que otras, inclusive había algunos errores, por ejemplo, profesores que
por ejemplo, en la publicación no ponen el nombre de la universidad, ¿no? En su publicación ponen el nombre en inglés de la universidad, ¿no? Saint Paul Catholic University, por ejemplo, y eso no se registra, ¿no? A nivel de la búsqueda de estos motores que hacen los rankings. Y entonces se ha aprendido de varios errores y en los últimos años se ha afinado mucho más. Entonces ahora solo se utiliza el nombre Universidad Católica San Pablo, aunque no sé por qué en el ranking Shimago ponen Universidad Privada Católica San Pablo. Ese es otro tema que habrá que averiguar, ¿no? Entonces estamos en el puesto 16, teniendo en cuenta que en el Perú son 130 y tantas universidades, es bastante expectante, ¿no? Respecto al todo el sur del país, las que están en línea resaltadas con el rectángulo azul, en el sexto lugar, digamos, estaría la UNSAC de Cusco, la UNSA en el octavo y la 19 es la Universidad Católica Santa María, ¿no? Entonces, bueno, interesante, pero en otros países hemos visto que en los rankings también se hacen de acuerdo al ratio de número de docentes, ¿no? Entonces, si nosotros sacáramos un ratio de número de docentes, o sea, las publicaciones que se hacen por el número de docentes que tiene una universidad, en realidad estaríamos aquí, digamos, ¿no? Entonces es algo también interesante. Y bueno, digamos, evidentemente las universidades más investigadoras, digamos, está justamente, mis felicitaciones también a la Cayetano, la Católica, la PUC, ¿no? Universidades muy investigadoras de hace mucho tiempo, ¿no? Que llevan el liderazgo de esto a nivel del país. Entonces ya a nivel sur del Perú tenemos un cierto protagonismo, a pesar de ser una universidad relativamente nueva, ¿no? Entonces, ese respaldo, las publicaciones, digamos, nos ha dado varios resultados, que justamente es lo que voy a presentar aquí, que es la articulación de todo esto, ¿no? Digamos, está la cuestión de investigación, pero también están los emprendimientos, están los proyectos universidad-empresa, muchos de ellos, evidentemente la mayoría de ellas prácticamente, subvencionados por FINSIT en su mayoría. Entonces, como resultado tenemos, a nivel de pregrado se han hecho también varios emprendimientos, 56 proyectos, ¿no? Que se fueron aprobados y presentados desde 2010. A nivel de centros de investigación ya son otro tipo de proyectos aprobados en otras instancias y subvencionados, digamos, por el Estado. Se han captado más de 17 millones en este corto tiempo, 51 proyectos presentados. Y bueno, digamos, el número, en un momento el Instituto de Energía y Medio Ambiente tenía 18 proyectos en simultáneo atendiéndose, o sea, era una locura, ¿no? Ese centro ha llegado a tener 30 y tantas personas trabajando y en muy corto tiempo de crecimiento, ¿no? Y bueno, y también están los otros programas in-house, los programas que se hacen con empresas para estos temas de innovación y la presencia también con los municipios, etcétera. Todo esto ha venido articulando la universidad en este tiempo, ¿no? Por eso me gustaba resaltar bastante el tema de que tenemos esa producción de investigación que todavía obviamente es humilde, digamos, y pequeña, pero es interesante porque eso ha sido el producto de la incorporación de doctores a la universidad, ¿no? En la carrera de Ciencia de la Computación fue la primera que empezó a tener varios doctores que habían estudiado en el extranjero. Es la única carrera, digamos, prácticamente en el país donde están concentrados la mayoría de doctores en esa línea, ¿no? De ciencia de la computación, ingeniería informática, ¿no? Ahora tenemos ahí más o menos como 12, 14 doctores en ciencia de la computación y realmente es un mérito, ¿no? Digamos, es interesante, como les digo, para una universidad emergente. También en la carrera de electrónica y telecomunicaciones este año ya hemos llegado al número de 10 doctores, ¿no? 3 de ellos han estudiado aquí en el Perú, pero en una cátedra con CITEC, y los otros 7 hemos estudiado en el extranjero, y bueno, yo pertenezco también a esa línea, ¿no? Es muy interesante porque el movimiento de los doctores genera todo esto, ¿no? Esta dinámica de producir investigación, la investigación luego pasa a una relación con las empresas confían más también en la solvencia de la investigación de la universidad, y eso también va a los siguientes pasos, ¿no? Incubación de nuevas ideas, etcétera, etcétera. Es toda una dinámica muy interesante que ya no es cosa nueva, ¿no? Eso ya lo han hecho muchas universidades y simplemente estamos siguiendo esos pasos, ¿no? Los proyectos más relevantes, a mí me han pedido que más o menos, según mi criterio, escoja cuáles son los proyectos más relevantes. Quizás aquí, bueno, quizás no he escogido necesariamente así un criterio muy personal,
porque era muy difícil escoger. En este momento tenemos algo de 12, me parece que 16 proyectos en simultáneo en la universidad, entonces estaba muy poco complicado escoger. Hay un proyecto que me pareció muy relevante del Instituto de Energía y Medio Ambiente, es un proyecto con Frankie Ricky, que es una empresa emblemática de Arequipa de textiles. Como ustedes saben, Arequipa tradicionalmente es una región textilera, ¿no? Y bueno, es un proyecto que justamente va a terminar dentro de poco, es para tratar los efluentes alcalinos del proceso de teñido textil mediante el filtrado continuo de sólidos, la neutralización con gases de chimenea y decoloración por acción bioquímica. ¿Sí? Más o menos aquí se trata de evitar que el proceso de teñido contamine las aguas, ¿no? Frankie Ricky más o menos tiene un efluente diario de 300 metros cúbicos del proceso de teñido, y con esto se reduciría en un porcentaje bastante grande, ¿no? Se ha avanzado muchísimo en este proyecto. También tenemos un proyecto muy relacionado con el tema del impacto en el medio ambiente, que es la producción de ladrillo utilizando materiales de los relaves mineros. Arequipa es una región minera, tenemos 9 minas alrededor, ¿no? Muy cerca de Arequipa, digamos, todas ellas. Entonces es una región minera netamente, ¿no? Y justamente hay muchos relaves mineros, ¿no? Ese material de relaves mineros se puede reutilizar para producir ladrillo, por ejemplo. Es otro proyecto que tiene el IEM, que inclusive ya ha sido terminado, ¿no? Bueno, solamente aquí algunas fotos de las cosas que se están concluyendo con este proyecto, ¿no? Se ha creado una mini planta, digamos, en la empresa para eso. Es realmente muy ingenioso el proyecto. Bueno, sería un poco complicado entrar en más detalles, ¿no?, en este momento. En cuanto a el RICS, que es el Centro de Ciencia de la Computación, sus siglas están en inglés, por eso es RICS, ¿no? El círculo de investigación tiene el RICS tiene un círculo de investigación que se ha ganado el año pasado. El ciclo de investigación da 1,5 millones de gestión, digamos, para actividades de investigación, que eso después se traduce en cuestión de patentes, etcétera, ¿no? Son 3 universidades las que participan, justamente ahí está también nuestra universidad. Hay investigadores de las 3 universidades y también de universidades extranjeras, ¿no? Bueno, aquí una foto justamente del director del centro que está recibiendo la certificación, digamos, de Concitec en Lima, ¿no? Bueno, este círculo es para hacer realidad aumentada para fines de tránsito vehicular y seguridad ciudadana. Y lo importante es aquí, el objetivo es la transferencia a empresas de seguridad, por ejemplo, pero también puede ser a municipios, policía, etcétera. ¿En qué consiste la realidad aumentada? Como sabemos, hay muchas cámaras, en el centro urbano especialmente, y hay personas especializadas en seguridad que están mirando constantemente eso a ver qué ocurre, pero sin embargo, con esta realidad aumentada, la persona que está monitorizando y vigilando un lugar, una calle, etcétera, o una zona, le pueden aparecer etiquetas y marcas de quién puede ser, por ejemplo, esa persona, si es una persona, si es un un auto que está requisitoriado, con etiquetas, ¿no? Para eso hay que hacer todo un proceso de tratamiento de las imágenes, del procesado de las señales, todo en tiempo real. Se tiene que administrar esto con una base de datos, etcétera. Es una cuestión realmente compleja, ¿no? Entonces, por eso es un proyecto que se hace con otras universidades en el círculo, ¿no? Hay otro proyecto interesante de agroindustria, pero es interesante porque lo hacen los electrónicos, ¿no? Este es un sistema de riego por goteo automático utilizando una red de sensores inalámbricas tipo Zigbee, ¿no? Eso es una red de sensores inalámbricas, es una red de pocas prestaciones de procesamiento y de memoria. Lo importante es que justamente por eso es barato. Simplemente se tiene que poner estos nodos, que muchos de ellos son autónomos, en un campo de cultivo, y estas redes, estos nodos se ponen de acuerdo justamente para encontrar, de acuerdo al horario, la humedad, el calor, de acuerdo a las detecciones que se hacen del mismo campo, porque tiene sensores, se puede detectar el mejor sistema de riego automático por goteo, ¿no? Para aprovechar al máximo el agua, ¿no? Con esto se podría reducir el agua un 25%, ¿no? Esto es en el Fondo Santa Gabriela. Esto es una empresa grande que tiene muchas hectáreas, que está
imágenes y realmente es impresionante, digamos, este proyecto. Bueno, aquí, bueno, una muestra más o menos de lo que ha ido avanzando. Aquí está justamente el profesor Efraín Mayo, que es el investigador y además director del centro, que ha salido en el diario El Comercio hace, me parece, 2 semanas, porque bueno, la noticia era muy, muy interesante para el diario y bueno, justamente ahí está mostrando parte del proyecto, ¿no? Y bueno, también es una cosa bien interesante que estamos justamente en el proceso de implementar una cámara anecoica para certificación de antenas y el patrón de radiación de las antenas y medir esto de una manera totalmente precisa, ¿no? Los campos electromagnéticos están presentes en todo lado, pero con una cámara anecoica se pueden aislar, ¿no? Para poder medir lo que hace una antena y se puede certificar. Esto es un laboratorio que se está implementando con la ayuda de FinCit. En realidad esto es súper importante también para poder justamente generar una empresa, ¿no? Esa más o menos es la idea, ¿no? Una empresa certificadora de esto, que en otros países, otras universidades lo tienen, ¿no? Bueno, eso nada más respecto a las patentes y todo esto que justamente se ha venido hablando. En algunos de estos proyectos están pendientes varios procesos de patentado, ¿no? Es algo un poco difícil y engorroso de seguir, también es caro, para nuestra universidad también eso es una experiencia complicada, ¿no? Es un proceso que hay que seguir, pero efectivamente todavía no tenemos resultados en ese sentido, ¿no? Pero esperamos y confiamos que en los próximos años sea más, tengamos una masa ya de patentes más interesante, ¿no? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Les pido disculpas nuevamente por el error del archivo. Muchas gracias. Gracias.